Hola, soy el profesor Gustavo. Bien, sigamos con el tema aquí en el canal Arte y Figura sobre la perspectiva. Bien, veamos entonces cómo poder reproducir esta composición, pero con un ojo técnico, ¿no? Con un ojo de ingeniero. Bien, este tipo de composición entonces nos va a servir para estructurar muy bien la anatomía posteriormente, ¿no? El cuerpo, brazos, torsos, piernas. Necesitamos tener entonces una visión más como de un escultor, ¿no? Que trabaja los volúmenes y sólidos reales. Vamos a ver entonces, ¿no? Si tengo este plano acá, aquí abajo, este plano simple, necesito llevarlo hacia la profundidad, ¿no? Entonces ahí calculo bien las entradas, ¿no? El plano que se va por atrás, yo lo veo un poquito más a la derecha, ¿no? Es mi punto de vista, lo veo un poquitito más hacia tu derecha, ¿no? Y corta relativamente cerca, ¿no? Como por acá, ¿no? Para mí corta ahí un poco. Y debería subir acá y cortar ahí. Bien, vamos a construirlo, ¿no? Este elemento, el de atrás, es paralelo a este. Vamos a verlo como si fuera de cristal. ¿Se dan cuenta? Estoy haciendo la construcción de todas sus caras o sus lados. 1, 2, 3. Los que yo veo acá en la parte superficial, ¿no? La línea me lo puede ir indicando eso, ¿no? Si hago la línea un poco más gruesa, me indica cercanía, ¿no? Recuerden que la línea habla. La línea nos sugiere un estado de la superficie y de la forma. Ahora vamos con el siguiente elemento, ¿no? Un poco más complejo. Sobresale por acá y corta hacia allá, ¿no? ¿Se dan cuenta este triángulo que hace? Vamos a ver, imaginemos que corta por acá y va así en diagonal, ¿no? Luego fuerte ahí para que se pueda entender. Y primero este lado de acá, luego este de acá y luego el de arriba. Bien, vamos a ver. Ahí. Lo que hay que calcular bien es cómo cambia ese ángulo en la proyección de cada lado, ¿no? Entonces, esos lados tienen un punto de fuga. Para eso utilizamos nuestra técnica de encaje. Bien, si necesitas material para elaborar la técnica de encajado, busca ahí en el taller, ¿no? Existe un taller específico de encaje o la técnica de encajado, ¿no? Parece que es un poco más largo. Vamos a ver. Bien, este ángulo es importante entonces que cumpla esa proyección hacia allá y viene así como si fuera un triángulo, ¿no? Tiene que irse cerrando. Bien, este ángulo es importante entonces que nos quede muy similar. Y luego, si ya tenemos el corte aquí, ya simplemente proyectamos, pero proyectamos hacia un segundo punto de fuga, ¿no? Si este tamaño está aquí, este tamaño tiene que ser menor, definitivamente, por eso lo pongo ahí. Ahí. Bien, nuevamente entonces marco un poco fuerte. Recuerden que es un dibujo de concepto, ¿no? No estoy queriendo copiar si se astilló por acá, eso no me interesa, ¿no? Es un dibujo más de concepto. Bien, ya tengo el segundo elemento. Vamos a ver si coincide nuestra visión más tridimensional, construyendo el elemento con sus caras invisibles, las que no se ven, las que están hacia
hacia adentro del elemento. Es como si imagináramos que estuviera hecho de cristal, o si estuviéramos observando el armazón, un armazón como si fuera de alambres. Bien, hasta ahí, ¿qué tal? Tenemos entonces los dos primeros bloques, ¿no? Voy a dejar un poquito de lápiz. ¿No? Y el lápiz es necesario que tenga siempre la punta afilada. Me fijo más o menos en dónde pasa esta línea, ¿no? Es casi por en medio, como por acá. Entonces ahí marco esa línea. Esa línea representa esta. Y luego me fijo un poco hacia dónde son las fugas, ¿no? Hacia acá. Veo este triángulo que corta ahí, en qué proporción. Y corto ahí. Subo entonces en vertical, me doy cuenta que las verticales de uno no coinciden necesariamente con esta, pero están cerca. Lo marco ahí, ¿no? Es más delgado que los otros. Entonces guardo cierta proporción. Me interesa que se le parezca, ¿no? Que el elemento se parezca. Entonces ya tengo este bloque de acá dibujado aquí. Es sencillo. Ahora vamos con el lado que se proyecta hacia allá, para tenerlo bastante claro. Bien, esa es hacia acá y sube en vertical. Y ya simplemente corto ahí. Y ya tengo ese lado. Tiene que disminuirse en relación a este de acá. El que está por delante le llamamos entonces una medida en verdadera magnitud, ¿no? El tamaño verdadero, porque está adelante. Bien, aquí corta ahí paralelo, ¿no? Paralelo, pero en realidad fuga. Entonces debemos tener presente eso, ¿no? Se acerca mucho a la horizontal. Bien, y va hacia allá. Ahí despacio, porque es un tema complejo. Esto va hacia allá, corta hacia abajo y corto el lateral. Bien, entonces me va quedando ahí ese elemento. Ahora el último, ¿no? El de arriba, ¿no? El elemento final. Tú lo ves un poco más chico mi dibujo porque el angular de la cámara hace que esto se vea más grande, pero en realidad están bastante similares en tamaño. Bien, este va a cortar acá, va a subir aquí y corta más o menos por acá. Bien, se proyecta ahí una saliente y sube. Esta saliente es hasta acá relativamente y corta en vertical desde donde yo lo veo. Y yo sí veo la cara, esta cara la veo un poco más presente, ¿no? Debo tener cuidado entonces en la diagonal que forma ahí esa B. Debo de colocarla en el ángulo correcto. Este tamaño ha de parecerse mucho a este. Este tamaño debe parecerse bastante a este de acá, ¿no? Es un poco más arriba. Es angosto aquí, ¿ya? Desde donde yo lo veo es bastante angosto. Y este tamaño tiene que reducirse un poco con respecto a este, ¿no? Más o menos por acá. Y ya bajo ahí, paralelo a la base, este ángulo tendría que
a cortarse un poco ahí, ¿ya? Este ángulo, con cuidado, y lo llevamos así de un punto hacia el otro, ¿no? Este punto, entonces hay que tener cuidado acá porque casi no se notan estas medidas. En el cambio del ángulo es bien sutil, ¿ya? Pero vamos a ir puliendo el dibujo de manera que este tamaño sea un poco más grande que este de acá, ¿ya? Y que cumpla nuestra estructura, porque en el momento en que nosotros hacemos esta revisión del armazón no va a coincidir. Bien, tendría que ser acá y ya va la línea para allá y corta ahí, ¿no? Vamos a hacer un cruce así mejor, y paralela a la línea hacia este punto. Bien, ahí ya lo tenemos construido el elemento. Ahí estarían todos los elementos. Bien, entonces tenemos este dibujo que nos queda así ya construido. Y ya podemos ir abordando otros elementos que sean de repente más orgánicos, ¿no? Lo que te recomiendo es que busques bloques similares de madera o de cualquier elemento, pueden ser libros apilados, y que practiques las fugas, las perspectivas, los ángulos, ¿no? Es sencillo. Bien, vamos a revisar ahora elementos reales, ¿no? Fui a la refri un rato y me traje una zanahoria, ¿no? Yo creo que la zanahoria es mi verdura favorita. Esta es su forma, su tamaño, su magnitud. Pero fíjense cómo cuando nosotros hacemos que nos apunte, la forma se complica, ¿no? Se complica en gran medida. Es cilíndrica y va disminuyendo su tamaño, ¿no? Va disminuyendo su tamaño conforme nos apunte. Le decimos que está en posición de escorzo, ¿no? A eso le llaman escorzo. Bien, entonces tenemos ese primer dibujo. Voy a ponerlo por un costado y nos preparamos entonces para hacer un análisis del escorzo, ¿no? Cualquier elemento puede servirnos. Podría ser este también, fíjense, ¿no? O hacer una composición en donde, al igual que hicimos con los bloques, vamos haciendo una composición donde tengamos que ver las direcciones distintas. Bien, seguimos entonces con el visor alto, ¿no? El visor alto. Bien, es una composición cualquiera, ¿no? Simplemente lo que buscamos es dominar el concepto. Tratemos entonces de construirlo, ¿no? ¿Desde dónde lo pueden ver mejor? Creo que desde acá, para hacer el dibujo acá. Ok. Iniciemos entonces. Tenemos una técnica en donde nosotros encajamos primariamente, ¿no? Es decir, con todos los bloques de abajo ahí como soporte, ¿no? Vertical, una diagonal aproximada y una V que sube, ¿no? Hasta acá más o menos, y la otra, ¿no? Pero lo interesante es lo que va por arriba. Bien, entonces voy a tratar de encajar la zanahoria, ¿no? En sus límites de la forma. Este puede ser una de sus líneas. Ya hicimos nosotros una explicación del término escorzo
y cómo entenderlo, ¿no? Ahí les dejo seguro la tarjeta y sigo encajando este elemento, simplemente lo encajo, es decir, un resumen, una síntesis ahí apretada de sus bordes, ¿no? Y no me olvido de las alberja verde, le decimos acá en Perú. Bien, ahí con cuidado calculo por dónde debería ir y en qué tamaño, ¿no? Esta es una, ahí sube una y la otra que nos apunta. Bien, entonces en estos tutoriales lo que quiero es la herramienta dura, el recurso duro de explicación de términos y de perspectiva, y luego ya un elemento un poco más complejo que anime un poco la clase, ¿no? Entonces vamos a ver. Tengo entonces el encaje. Se dan cuenta que aquí hay un punto. Bien, ahora aprieto el encaje un poco, ¿no? Nos está apuntando, ¿no?, la zanahoria, y ahora elaboro un poco más el detalle de sus líneas, que son un poco curvas por partes, ¿no? Hagámoslo despacio. Es curvo, pero tiene un carácter. Bien, tenemos que ir descubriendo ese carácter, es decir, no es una línea redonda, perfecta y ya está, ¿no? No tiene como un rigor en su contorno. Hagámoslo todavía un poco en base a rectas. Bien, hasta ahí. Ahora bien, tenemos esta otra forma, vamos a concretarla un poco en sus curvas y es así, un poco más alargada en realidad. Sube acá y tiene como una curva muy bonita. Bien, el entrenamiento en cuanto a las proporciones y los temas de encaje para retratar tiene que ser constante, ¿no? Le beneficia mucho el dibujo diario. Bien, entonces en ese quehacer diario de estar boceteando y boceteando es donde se cultiva tu reconocimiento de los trazos, la facilidad con que haces las proporciones, las líneas. Tu mano ya comienza a obedecerte, pero por la práctica constante. Bien, ahora vamos a reconocer el aspecto de esta estructura, que es tubular, es decir, como si fuera un tubo que apunta hacia nosotros. Bien, como si fuera un tubo que apunta hacia nosotros, solamente que la parte de adelante es más reducida, ¿no? Bien, encontramos una línea media que nos ayude a mantener todavía esa coordinación del recorrido simétrico, tal vez, de algunas partes, ¿no? Y que se note más la estructura. Fíjate cómo la alverjita tiene de por sí ya una línea que me ayuda a mí a descubrir su forma orgánica, ¿no? Miren ese recorrido. Y hacia allá. Bien, y acá tiene esto. Viene ahí y sube otra, como si fuera un vientre.
Bien, ahora viene una parte interesante, ¿no? Podríamos decir entonces que, al igual que un brazo o una pierna en escorzo que apunta hacia nosotros, son relieves, es decir, como volúmenes semiesféricos, ¿no? Ovoidales, que vienen hacia nosotros. 2, 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, al unir estas líneas, ojalá se entienda eso, al unir estas líneas, pues ya tenemos una forma bastante orgánica y en escorzo. Los fundamentos que vamos estudiando entonces son esa línea que va modulándose progresivamente. Este entonces sería el de atrás, el primer volumen, ¿no? Un sólido ahí atrás que se siente por la curvatura y continúa hacia atrás, ¿ya? Continúa hacia atrás, pero por encima de él viene otro vientre, otro cuerpo sólido, así en este sentido, y la línea entra, es lo que llamamos una línea entrante, ¿no? Es el sistema de montañas, ¿no? Esta montaña está encima de la otra que va más lejana y así. ¿Comprenden? Entonces la línea viene y entra, penetra y luego sale la otra. Son los relieves, ¿no? Como si fueran cadenas de montañas, igual. Entonces esta línea entra acá, así como esta de aquí entra por este lado y se continúa por detrás ese relieve. Y eso continúa varias veces, ¿no? Voy a hacer solamente algunas. Este otro es bastante notorio en la zanahoria y sube ahí, ¿no? Tiene como unas líneas circulares que van corriendo en ese sentido, ¿no? Es el sentido mismo de la forma. Bien, entonces se nota mucho la perspectiva porque estamos haciendo un énfasis en la forma misma, ¿no? Otro acá, la línea tiene que notarse que entra y la otra sale. Bien, y hay otras más, ¿no? Ahí yo puedo ver una más acá, una más por acá, unas que bajan por aquí, ya son como las texturas mismas de la zanahoria, ¿no? Acá hay otra, aquí en la punta también hay otra más fuerte, ¿no? Bien, y ya está. Evitemos sombrearlo todavía, aunque está muy bonita la sombra, ¿no? Pero evitemos sombrearlo para que podamos disfrutar del aspecto lineal, ¿no? Yo lo veo un poco desde ahí, así. Bien, entonces el escorzo se va a dar de una manera sencilla si comprendemos estos aspectos conceptuales. ¿Cómo se construye un elemento? ¿Cuál es su perspectiva? Bien. Cuando hacemos una botella, pues justamente cerramos los círculos para entender bien su forma, ¿no? Hay muchos dibujantes que no toman en cuenta ellos, simplemente copian los contornos y no les queda bien la perspectiva, ¿no? Sobre todo la de los óvalos. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Bien, ya está quedando el dibujo. No es algo complicado, ¿no? Simplemente tratemos de hacer unas elaboraciones cada vez más técnicas y que queden para nosotros, ¿no? No es que esto tenga un interés estético, simplemente técnico, pero que apoya muy bien a todos tus trabajos posteriores acerca de retrato, bodegón, paisaje, figura humana, creaciones. Entonces es necesario tener una idea bastante clara de la perspectiva, el escorzo y la construcción de elementos, ¿no? Bueno, ya seguimos con otros elementos posteriormente. Hasta ahora ahí lo vamos dejando.
Mira los enlaces y si te gustan estos recursos dejo unas fotografías y algunos datos más, ¿no? Tienes un libro de retrato estructural en donde se abordan estos temas con más amplitud. Bien, y también en el taller tienes un curso de bodegón. Tienes el curso de bodegón, ¿no? Si lo que necesitas es arrancar desde los conceptos básicos, ¿no? Te invito a que revises el material que tenemos en el taller y comprando los cursos o libros apoyas el canal de libre información de estos datos importantes para el dibujante realista. Bien, me despido, cuídense mucho.